Cordial saludo, compañeros de Ingeniería Civil de la materia de construcción. Nosotros vamos a presentar el día de hoy los prefabricados en obras civiles. Nuestro grupo está conformado por Jorge Andrés Martínez, Diego Ordóñez y Eduardo Mora, quienes hablan. A continuación vamos a hablar sobre la definición, los antecedentes históricos, tendencias al futuro, la clasificación de los prefabricados, las ventajas que ellos tienen, también como las desventajas. Después vamos a hablar sobre las losas prefabricadas, muros prefabricados, columnas prefabricadas, los procesos involucrados en estas construcciones y los elementos prefabricados en distintos ámbitos de la construcción civil. Definición de prefabricados. Un elemento prefabricado, como su nombre lo señala, es aquel que ha sido preparado con anterioridad y está listo para su uso, haciendo los procesos constructivos más eficientes y económicos que los tradicionales, por cuanto reduce el costo de materiales y mano de obra de duración de instalación. ¿Qué son los elementos prefabricados? Otra definición, podríamos llamarlo así. Son un sistema de construcción basado en diseño y fabricación de componentes en serie en una fábrica fuera del lugar del destino. Los prefabricados, o sea, la colocación de elementos prefabricados es una práctica habitual en todas las obras civiles. Eso conlleva algunas ventajas como el ahorro de tiempo, el ahorro de precio, menores riesgos en lo referente a la seguridad y salud de los trabajadores, aunque respecto a eso aún existen riesgos en el montaje de los elementos. El tiempo de exposición de los trabajadores a los riesgos es menor que la ejecución in situ. Un menor impacto ambiental, que la verdad esto es muy relevante, resto de armaduras, hormigón, puntas, etc. Esparcidos por el tado y ahorro de materias primas, por ejemplo, espesores de hormigón, cantidad de acero, etc. Desde la historia, los elementos prefabricados han tenido distintos antecedentes. Por ejemplo, los primeros elementos prefabricados fueron elementos como los ladrillos, algunos bloques de piedra con los que se construyeron, por ejemplo, las pirámides de Egipto, que datan de una época muy antigua, también como los bloques para construir las columnas en la arquitectura griega. Por ejemplo, también en el siglo XX, en los Estados Unidos, se creó un sistema llamado Kit House. Con la producción en serie de los elementos constructivos consiguieron reducir los costos, y con la modulación de estructura y carpintería cortaron los tiempos de reducción en un 40%, que es bastante ahorro de tiempo en cuanto a los procesos de ciclo. En Francia, en 1949, se hicieron casas en la colonia Meudon, que era como una invasión de inmigrantes, en donde se construyeron 14 casas en el parisino suburbio de Meudon para residentes eventuales de bajos ingresos en el periodo de la posguerra. Las casas también de la colonia Meudon ahorraron mucho en los tiempos de ciclo en la construcción de estas obras. En el año 1999, en Japón se construyeron prácticamente 1.200.000 de nuevas viviendas, de las cuales casi 300.000 fueron prefabricadas, lo que representa prácticamente un 20% del total. En algunos países de Europa, como Francia, se pone en manifiesto la necesidad de 250.000 viviendas anuales en los años posteriores a la guerra. Esto llevó a la realización de los primeros concursos para sistemas como lo que fue la operación Qualde de Rotterdam a Estambul de 800 viviendas. Las tendencias a futuros en prefabricados. Los elementos necesitan que sean cada vez más prácticos. Los sistemas prefabricados se manejan un control de semipesados y livianos. El tamaño medio es fundamental a la hora del traslado y el montaje. La clasificación según su tamaño se divide en livianos, semipesados y pesados. En los livianos tenemos un peso menor a 30 kilogramos. En semipesados tenemos entre 30 y 50 kilogramos. Los pesados ya van de 500 kilogramos para arriba. La clasificación según su forma tenemos bloques, paneles y lineales. Los bloques, como lo dice, es de forma cúbica. Paneles para placas, ya sean como losas de concreto prefabricadas o afines como tablestacas. Las lineales ya se maneja como una pieza esbelta de sección transversal que se puede trabajar como vigas o columnas en estos casos.
Las ventajas de los elementos prefabricados son la calidad, facilidad de ejecución, mayor control de calidad, tolerancias menores, estandarización en las piezas y de la calidad uniforme. También tenemos algo muy fundamental que es el costo, la economía en prefabricados. Tenemos un aumento de la productividad, producción en serie y reducción en horas improductivas. Algo que es fundamental acá es la rapidez y menor costo intermedio. El tiempo, en lugares cerrados no hay demoras por el clima, la producción es simultánea ya que las estructuras prefabricadas vienen ya hechas. Desventajas de los elementos prefabricados. Tenemos que el transporte en lugares que son muy hostiles es difícil llegar ya que hay tamaños muy grandes en las estructuras prefabricadas. Las uniones, en la ejecución tiene que haber una ejecución muy cuidadosa y minuciosa de las unidades ya que cualquier desmérito puede provocar una falla. Algunos elementos estructurales fundamentales o relevantes son las losas prefabricadas. Las losas prefabricadas son sistemas estructurales apoyados sobre los traves o muros de la edificación. Pueden ser de diferentes tipos. Están la losa de viga y bovedilla. ¿Qué es la losa de viga y bovedilla? Son sistemas estructurales formados por componentes portantes llamados viguetas y componentes adherantes llamados bovedillas y una losa de compresión. Losa T y doble T. Es un elemento de concreto preesforzado con capacidad para soportar diferentes cargas. La sección doble T se utiliza comúnmente en entrepisos, estacionamientos, cubiertas industriales, puentes peatonales y generalmente tienen luces de 12 y 20 metros. Los acero. Es un sistema de entrepiso metálico que utiliza un perfil laminado diseñado para anclar perfectamente con el concreto y formar la losa de azotea o entrepiso, cual sea el caso. Actúa como acero de refuerzo positivo y cimbra. El sistema se compone de una lámina de acero galvanizada que sirve como cimbra autoportante y una capa de compresión con malla electrosoldada. Otro sistema, la verdad, muy relevante son los muros prefabricados, que pueden servir para edificaciones duales donde se maneja un pórtico con muros portantes. Los muros prefabricados son elementos de concreto armado, fabricados en planta y llevados a obra para ser colocados. Esa es una de las grandes ventajas. Este tipo de muros puede tener distintas formas y espesores dependiendo del diseño del proyecto, según la norma NSR10 para el contexto colombiano. También pueden contener el acabado final con texturas predeterminadas, escobilla en catálogo o alguna especial que el cliente requiera. Tipos de muros prefabricados. Está el muro alveolar, los paneles sólidos de concreto armado, los paneles de poliestireno, el bloque de hueco de concreto. Otro también, digamos, muy importante y digamos muy relevante a la hora de edificaciones residenciales o algo así, son las columnas prefabricadas. Son elementos de concreto armado o acero que sirven como soporte de la estructura para edificaciones. Su fabricación es de forma horizontal con sumas metálicas. Las columnas tienen métodos para recibirlas. Su diseño depende de la explicación del proyecto. Procesos involucrados en la producción. El diseño. El cliente y el fabricante deben llevar a un común acuerdo. El fabricante, al tener esta modulación, realiza dibujos a detalle para la fabricación de cada pieza. Los procesos involucrados también está la fabricación. En base al diseño, los armados se hacen con esfuerzo de acero grado 6 y una resistencia de concreto mínima de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En casos especiales, la resistencia de concreto puede ser modificada para condiciones específicas y particulares de la obra. Estos pueden ser aligerados con poliestireno expandido en su interior. Proceso de traslado y montaje. Después de su terminación del producto se debe llevar a una bodega o a un lugar donde se va a reservar hasta el día que se lleva la obra. El montaje se realiza con ayuda de una grúa hidráulica para ser colocado sobre la estructura del edificio. Elementos prefabricados estructurales en distintos ámbitos de la construcción civil. A continuación voy a hablar de un sistema de prefabricados de una edificación para vivienda, que es un sistema creado por una empresa chilena llamada Momenta, en donde todos sus elementos estructurales son prefabricados. Esto ahorra un 50%, casi a la mitad, el tiempo de ciclo de la construcción de estas edificaciones. A continuación podemos ver un video en donde se muestra el procedimiento. Primero que todo se debe hacer primero una cimentación, pues que no se puede ser prefabricada, para luego así posteriormente colocar las columnas prefabricadas, las cuales tienen unas juntas metálicas o trabas
en donde se van a poner las vigas. Como pueden ver, estos elementos necesitan de ser colocados por medio de una grúa hidráulica. Como pueden ver, en el día 4 ya la obra va avanzando, prácticamente ya en el segundo piso. Después de colocar las vigas en las juntas, se procede a colocar las losas que tienen una malla electrosoldada. Planta. Está en cuanto a vías. Los elementos estructurales prefabricados en el tema vial se han implementado de una manera exitosa e innovadora en las ejecuciones de puentes. Hoy en día existen diversos sistemas constructivos que usan elementos prefabricados como dovelas o vigas cajón para la construcción de puentes, ya sea a pequeña o a gran escala. Los puentes lanzados. ¿El sistema en qué consiste? Consiste en colocar la superestructura con una viga de lanzamiento autoportante que descansa sobre los apoyos del puente, pudiéndose desplazar a manera autónoma de una luz a otra luz. Las ventajas del sistema son supresión de obra falsa, utilización en puentes con vías de gran altura, en los que las grúas no tienen la capacidad de montaje, rapidez de montaje, permitiendo montar normalmente una luz cada semana, protección del entorno natural, debido a que el montaje se realiza por la parte superior y no inferior. En el área de estabilización de taludes existen diferentes modos de prefabricación para los muros de contención. Por ejemplo, los muros de tierra reforzada, muro con contrafuerte y muro crío. Estos muros proveen mayor velocidad de construcción, así como la posibilidad de entrar en servicio inmediatamente al haber sido instalados. Los muros de contención de concreto prefabricado son una solución bastante interesante, ya que ofrecen durabilidad, versatilidad de construcción, mantenimiento y utilizan el suelo como mayor parte de su volumen. Y gracias a que son producidos en planta, garantizan una excelente calidad. Chao.